vamos a profundizarnos un poco más en la vida de San Aversio de Hierápolis. Y es que hay muchas cosas destacables además de lo que ya hemos hablado. Aversio es conocido en el catolicismo como San Aversio de Hierápolis o obispo de Hierápolis, ciudad situada cerca de Esmirna y hace mucho tiempo desaparecida. Fue un religioso que combatió vigorosamente los cultos paganos, cuyo retorno fue propiciado gracias a un decreto del emperador Marco Aurelio. Hay que recordar que no solo los cristianos, sino los filósofos, todos los filósofos, pero en particular los estoicos, fueron perseguidos por malos emperadores que no les gustaba que los cristianos y los estoicos les reclamaran por su falta de virtud. Sí, al ser personas con falta de virtud, pues les molestaba muchísimo el reclamo, ¿no? Que podían hacer estos pensadores, estos filósofos. Vamos con entonces esta parte de la vida de, repito porque se me olvida, San Aversio de Hierápolis. Bueno, pues él puede regresar a Roma gracias a un decreto de Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un ejemplo destacado del estoicismo práctico, una filosofía que integró a su vida como emperador para afrontar un mundo en crisis, el gobierno que le habían legado. Su obra más conocida es Las Meditaciones, que también vamos a analizar. Es una colección de reflexiones que aplican principios estoicos como el enfoque en lo que se puede controlar, pensamientos y acciones, y el rechazo, o bueno, la aceptación, mejor dicho, de aquello que no se puede controlar, la búsqueda de la virtud, la atención plena y la importancia de vivir en armonía con la razón y la naturaleza. Yo siempre encuentro que es posible una armonía entre el pensamiento estoico y el pensamiento cristiano. Yo sostengo una escuela de pensamiento que une estas dos formas de ver el mundo. Entonces, sobre San Aversio de Hierápolis dice: la belleza y pureza de las viejas fiestas culturales de los griegos, al igual que la inocencia y nobleza de los misterios eleusinos, se habían pervertido en forma creciente a medida que se extendían hacia el sur de la península itálica, la Magna Grecia y su posterior adopción por los romanos. Las feroces bacanales, que eran unas fiestas en las que bebían, se drogaban probablemente y comían en exceso del siglo segundo, no tenían ya nada que ver con la esencia de los ritos dionisíacos, surgidos cientos de años antes. El cristianismo naciente se confrontaba con la degeneración de los antiguos dioses. Abrumado, San Aversio rogaba al Dios de las misericordias, criador y conservador providente del mundo. Oraba por la protección de las ovejas fieles frente a los peligros del lobo que amenazaba devorarlas. La degeneración. Un día tuvo un sueño. Un joven le entregaba una vara y le decía: levántate, Aversio, ve y castiga en mi nombre las apostasías de este pueblo. O sea, le estaba pidiendo que tomara acción de mano dura, o sea, mano dura contra los que habían corrompido al pueblo. Ni corto ni perezoso se lanzó a la palestra y él solo desarrolló un combate difícil, de inicios azarosos y desalentadores, en el que al fin numerosos milagros determinaron su victoria. Incluso pues pudo él, con la ayuda de Dios, destruir los ídolos. Venerado, aún antes de su muerte por las multitudes, venerado, San Aversio mereció el título de Isapóstol o de apóstol. La iglesia griega propagó su veneración, que se incorporó luego a la iglesia latina. Pasado mucho tiempo se creyó que la historia y hasta la existencia del portentoso personaje había sido tan solo una leyenda, hasta que el arqueólogo William Ramsay se escribe William Ramsay descubrió la tumba del santo. Les digo que me llamó mucho la atención San Aversio, no había escuchado de su historia, pero es verdaderamente admirable. Su tumba y el epitafio que el mismo santo había hecho grabar sobre ella antes de morir, antes de partir a la casa de Dios. Puesto que el texto es bastante largo, transcribimos nada más que los fragmentos que presentan, como veremos, símbolos, como los tratados en el capítulo
lo siguiente. Ahí ya lo podemos ver, o al menos aparece en la pantalla. Y ¿qué es lo que nos dice? A ver, déjenme rotular esto para que todos podamos verlo, para que todos puedan verlo en la transmisión y en el video que se va a subir. Aquí le vamos a cambiar. Todos los grandes personajes siempre están interconectados, ¿no? Están unidos. ¿Cómo podemos encontrar la historia de Marco Aurelio, un gran gobernante estoico, con la vida de San Aversio? Dice, mi nombre es Aversio, soy discípulo de un pastor casto que apacienta su rebaño de ovejas por montes y llanuras. Se refiere al pueblo de Cristo. Las ovejas fieles. La fe me acompañó a todas partes y ella fue la que me procuró para comida un pez muy grande y puro, que pescó una virgen inmaculada. Ella misma me lo dio a comer o lo dio a comer enteramente a sus amigos. Ella que tiene vino delicioso y lo ofrece mezclado con pan. Así que sí existió San Aversio, no era una leyenda. ¿Quién lo descubrió? Repitamos, el arqueólogo William Ramsay. El texto es muy interesante desde el punto de vista histórico y teológico. Por tanto, ofrecemos a continuación la traducción completa. O sea, el epitafio realmente es extenso. Lo que mandó a poner sobre su sepulcro es extenso. Deberíamos de conseguir todo el texto. Dice: ciudadano de una ciudad elegida, me he hecho este monumento estando vivo, para tener en el momento oportuno una sepultura para mi cuerpo. Mi nombre es Aversio, y soy discípulo de un casto pastor que apacienta rebaños de ovejas por montes y llanuras, el que tiene grandes ojos que miran hacia abajo a todas partes. Este mismo, en efecto, me enseñó las escrituras de la vida, dignas de Feso Uis gran matapista. Él me envió a Roma a contemplar mi palacio real y a una reina de vestido y sandalias de oro. Vi a un pueblo que tiene un luminoso sello lampranes frageida. Visité también la llanura de Siria y todas sus ciudades y, habiendo cruzado el Eufrates, Nisibi y en todas partes encontré compañeros de fe sino Milos. Anduve de ciudad en ciudad teniendo a Pablo conmigo, y la fe me guió en todas partes, y en todas partes me preparó por comida el pescado de la fuente grandísima, pura, que la casta virgen siempre toma y ofrece a comer cada día a sus amigos, teniendo un buen vino que dona con el pan. Yo, Aversio, mandé que se escribieran en mi presencia estas cosas, a la edad de 72 años. El que comprende y piensa lo mismo que yo iguala comparte la misma fe. Ruegue por Aversio. Que nadie ponga a otro en mi sepulcro, o si no, pagará 2000 áureos al erario de los romanos y 1000 a mi querida patria. Punto. Esto último no lo entiendo bien. Supongo que el que comprende y piense lo mismo que yo, o sea, que comparte la misma fe, ruegue por Aversio, por su eterno descanso, que nadie ponga a otro en mi sepulcro, o si no, pagará 2000 áureos al erario de los romanos y 1000 a mi querida patria. Yo creo que esto era más bien ya una parte que se ponía pues para que se respetara el sepulcro, de decir esta es una tumba de una sola persona, es un monumento de una sola persona, no se ingrese otro cuerpo. Podemos observar la referencia implícita al canon de las escrituras dignas de fe, la posición especial de la Iglesia romana, presentada como una reina con vestido y sandalias de oro, la importante expansión del cristianismo hacia el oriente. O sea, la mujer, la virgen vestida de esa forma es la iglesia. No solo en Siria, sino más allá del Éufrates, río Éufrates, la compañía del apóstol Pablo parece hacer referencia a una edición de las epístolas paulinas que el peregrino lleva consigo de viaje, los símbolos eucarísticos expresados de modo que no sean directamente ininteligibles al profano según la llamada disciplina del arcano. El pez, el pez es un símbolo también muy importante para el cristianismo, cuyo acróstico en griego es ichthys. Representa a Cristo mismo el pez.
la casta virgen que representa a la iglesia con alusión también a la Virgen María, distribuyendo el pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Todo este conjunto simbólico, junto con la belleza y elegancia de la expresión, justifican la afirmación de J. Huesten, que llamó a este epitafio la reina de las inscripciones cristianas. Bueno, podremos aprender algo, ¿no? Dicen por ejemplo, que hay que leer a San Alfonso María de Ligorio y su prepararse para morir, prepararse para la muerte. Pero también nunca, o sea, esta clase de cosas no las pensamos. ¿Cómo te gustaría que fuera tu última morada? O sea, la morada de tus restos, el último lugar de reposo, ¿no? Si acaso quisieras un epitafio como este. Dice, la reina de las inscripciones cristianas. Bueno, pues podríamos inspirarnos en algo así. Esto lo dice en su libro Patrología Tomo Primero. La inscripción se data entre los años 190 y 216. A la segunda fecha corresponde una inscripción datada, encontrada por el mismo Ramsay en Alejandría, y evidentemente imitada de la de Aversio. A los primeros años 190 puede datarse el anónimo documento antimontanista, registrado por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica V16,3. Dedicado por el autor a Avircio Marcelo. Bueno, esto es tomado de un libro que se llama Teorema de los Sueños, editorial Continente Buenos Aires, escrito por Sergio Jorge o Jorge Sergio, y que reporta, bueno, pues la vida de San Aversio, lo que hizo, bueno. No, aquí no lo detalla tanto, pero sí conocemos ya detalles de su sepulcro. Él destruyó ídolos paganos, él con fuerza predicó la palabra de Dios y triunfó. Salió victorioso de todo esto, ¿no? Porque él contemplaba toda la decadencia del mundo pagano, o sea, que el mundo pagano a lo mejor en algún momento tuvo como una pretensión de seriedad religiosa, pero luego degeneró completamente en algo, en depravaciones, que él se dio cuenta que ya no tenían que ver nada con el origen religioso, bueno, intentando, ¿no? Digamos que era religioso en la intención de que estos paganos, los paganos griegos, intentaban aproximarse a aspectos divinos de lo bueno y lo bello. No solamente tiene que ser lo bueno y lo bello, dicen que la belleza es también un medio por el cual se puede llegar a Dios, tiene que ser único o con unidad, verdadero y bueno. Lo que persiguen eso a través de esas son las características de la belleza: unitario, bueno, verdadero. Puede a lo mejor accederse un poco hacia Dios, pero cuando todo esto degeneró a lo grotesco, a lo feo, porque digo por eso grotesco, a las bacanales, a esto de comer en exceso, beber en exceso, pues ya no era ni cercanamente una religión, ya no era ni cercanamente un acto religioso. Vamos con otra versión sobre San Aversio. Algunos que solo ven lo que ven tienen la manía de poner en tela de juicio todo aquello que escapa a su visión y así les va por la vida, no ven más allá de sus narices y se pasan el tiempo mostrando una aversión malsana contra todo lo que no pueden experimentar, pesar, medir, tocar, meter bajo la lente del microscopio, o aplicar la prueba del carbono 14. Se podría decir que son unos desconfiados. Si tengo que hablar de cómo se comportan con la iglesia, afirmo que son terribles, implacables. Y es que según su modo de pensar dicen que no hay realidad que no pueda explicarse por la razón. Acaban sin llegar a conocerla de modo completo, ya que ella es sobrenatural en su comienzo, en su misión, en sus medios, y en su fin. ¿Cómo se va a explicar al Espíritu Santo y toda su acción con la limitada cabeza de los hombres? A lo más que llegan es a dar una visión parcial, por tanto equivocada y errónea de la iglesia que se ve, dirán que es un grupo filantrópico, o un club de ingenuos que se dejan engañar, una rama de discapacitados a punto de extinguirse, cuando no un grupo de presión al servicio de no se sabe qué fuerzas políticas o intereses de los hombres. Al toparse con la realidad de los santos se pierden, porque algunas de las reacciones de estos hombres y mujeres, sus modos de vivir, incluso esas realidades que se llaman milagros que algunos de ellos hicieron, son imposibles de encorsetarse dentro de los moldes comunes con los que uno de ordinario se maneja. No tienen remedio. Y mira que los 20 siglos que se les lleva de delantera por el mundo podía ser ya una razón que les diera garantía. Pero no les valen las razones.
Esta casta de sabiondos racionalistas los hubo antes y los hay ahora. No aprenden. Dicen que valoran la razón y, a veces, lo que termina por suceder es que, en su empecinamiento, acaban por decidir en contra de la misma razón. Y si no, veamos lo que pasó con San Aversio. Fue un obispo de Hierápolis en la segunda mitad del siglo II y comienzos del tercer. Allí desempeñó su misión de pastoreo de sus fieles, aunque trotó algo por el mundo también. Fue tan celoso de los intereses de Dios y tan enamorado del bien para los hombres, que Dios lo utilizó como un apto instrumento evangelizador para transmitir fidelísimamente la doctrina de Jesucristo. Resulta que a Dios le pareció conveniente para los hombres hacer, a través del santo obispo de Hierápolis, obras a su medida, que lógicamente no son explicables para la inteligencia humana sin recurrir a la fuerza de Dios. Como refieren las memorias que San Aversio hizo algunos de esos milagros y los racionalistas no supieron encontrar una explicación a la medida humana, no solo negaron los milagros afirmando que era una invención, sino que llegaron incluso a negar la existencia de San Aversio. Y total, porque se enfrentó públicamente contra los cultos idolátricos, destrozó los ídolos y salió ileso de su acción, cosa que provocó la catequización y bautismo de muchos, porque dio la vista instantáneamente a una matrona ciega llamada Frigela, porque curó a cantidad de enfermos y lisiados que recurrían a él en demanda de auxilio entre medias de sus catequesis, y porque, sobre todo, expulsaba exitosamente y con relativa frecuencia al demonio de los posesos, entre ellos a la mismísima hija del emperador. Todo esto les pareció demasiado a falta de pruebas fehacientes. Después de 16 siglos, dijeron que ni siquiera existió San Aversio, se mofaron de la iglesia y descansaron tan tranquilos hinchados de razones. Qué lástima para ellos que la arqueología de finales del siglo XIX, justo por W. M. Ramsay, haya descubierto cerca de Esmirna y en el lugar del emplazamiento de la antigua Hierápolis la tumba de un tal Aversio, obispo de Hierápolis, cuyo epitafio grabado en piedra y en griego resume la historia del santo. Si hay autores que han intentado negar la existencia de Cristo, evidentemente habrá personas que intenten negar la existencia de San Aversio. San Aversio, el obispo que derribó los ídolos y levantó la fe de un imperio. Deja un comentario por Confesión Perfecta, octubre 22, 2025. Historia. San Aversio, obispo de Hierápolis en Frigia, vivió a fines del siglo II, durante el reinado del emperador Marco Aurelio. Fue un pastor intrépido, lleno del Espíritu Santo, que enfrentó con valentía la idolatría de su tiempo. En medio de la pompa pagana impuesta por el imperio, el santo prefirió obedecer a Dios antes que a los hombres. Mientras la ciudad entera ofrecía sacrificios a falsos dioses, él se retiró a orar, y el Señor le reveló en visión su misión, destruir los ídolos y proclamar la verdad del Evangelio. Sin temor alguno, Aversio entró en el templo de los dioses paganos y, con una vara, derribó las estatuas de Hércules, Apolo, Diana y Venus, reduciéndolas a polvo. Ante el asombro de los sacerdotes, el santo les dijo: vuestros dioses, hartos de carne y vino, se han destrozado entre sí. Haced con ellos calorías, que al menos sirva de algo. Su audacia provocó la furia del pueblo, que exigía su muerte. Pero Aversio, sereno y confiado en la providencia, respondió: es preciso morir por Cristo. El Señor, sin embargo, quiso glorificar a su siervo antes del martirio. 3 jóvenes endemoniados se presentaron ante el pueblo, gritando horriblemente. Aversio, con profunda fe, oró en voz alta: Dios de Jesucristo, cuya misericordia es infinita, libéralos del poder del demonio. Inmediatamente los espíritus inmundos huyeron, y los jóvenes cayeron libres a sus pies. Entonces, la multitud que antes pedía su sangre, exclamó: el Dios de Aversio es el único y verdadero Dios. Esa misma noche, más de 500 personas recibieron el bautismo. Su fama llegó hasta Roma. La emperatriz Faustina, desesperada por la posesión diabólica de su hija Lucila, mandó llamar al santo obispo. Aversio viajó a Roma y, tras orar sobre la joven, expulsó al demonio en nombre de Jesucristo, devolviéndole la paz y la razón. La emperatriz quiso recompensarlo con riquezas, pero él rechazó todo honor y pidió únicamente ayuda para los pobres de Hierápolis y la construcción de baños públicos para los enfermos, aprovechando las aguas termales de la ciudad. Después de cumplir su misión, el obispo regresó a su diócesis, recorriendo Siria, Mesopotamia y Asia Menor, predicando la verdadera fe, combatiendo las herejías y edificando a las comunidades cristianas. Era tan venerado por su santidad que los fieles lo llamaban isapóstolos, igual a los apóstoles. Al final de su vida, Dios le reveló que su hora se acercaba. Reunió a sus sacerdotes y discípulos y les dijo con ternura: hijos míos, voy a reunirme con aquel cuyo amor ha llenado mi alma. Murió en paz, dejando un epitafio que aún hoy se conserva como una joya de la fe primitiva, donde proclama su fe en Cristo, el buen pastor, y en la Eucaristía como alimento celestial que le dio la vida eterna. Lecciones. 1. La valentía nace de la fe verdadera. San Aversio no temió enfrentarse a todo un imperio porque sabía que Dios es más poderoso que los hombres. 2. La oración transforma las tinieblas en luz.
Su vida fue una continua conversación con Dios, que le dio fuerza para cumplir su misión. 3. El verdadero poder está en la humildad. Rechazó honores y riquezas, prefiriendo servir a los pobres y glorificar a Dios. 4. La Eucaristía es el alimento de los santos. En su epitafio, Aversio testifica su fe en Cristo presente en el pan y el vino, fuente de vida eterna. San Aversio nos muestra que el alma que destruye los ídolos del pecado y se alimenta de la Eucaristía se convierte en templo vivo del Dios. Templo vivo del Dios vivo. Alabado sea el Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es de ahora este se integra como uno. San Aversio de Hierápolis se integra como uno de mis santos favoritos. Yo que personalmente he destruido varios ídolos, varios altares a demonios como la muerte, creo que se ejecuta una voluntad de Dios cuando se hace eso. Desdeñar todos estos cultos demoníacos, combatirlos en donde quiera que nos encontremos, es un bien para las comunidades, para los pueblos, y si hasta este momento no me ha pasado nada, pues es evidentemente también por una protección divina, no de porque vaya a surgir un maleficio o alguna fuerza quiere cobrar venganza, sino porque hay personas que veneran con una idolatría, con fanatismo violento, pues tales estatuas, tales estatuillas de cosas que no ven, no oyen, no hacen ningún bien y además representan, bueno, un culto para sobre todo organizaciones delictivas. Entonces, San Aversio de Hierápolis, siento una fuerte afinidad, siento que debíamos de buscar más sobre este santo. Y bueno, pues de la cápsula anterior, también les recomiendo que busquen las encíclicas de San Juan Pablo II.